Lección de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes Agripa echó mano a perseguir a algunos de la iglesia, degolló a Santiago, hermano de Juan, y viendo que agradaba a los judíos, mandó también prender a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, le puso en la cárcel y le entregó a 4 piquetes de 4 soldados, con intención de sacarlo a ejecutar después de Pascua. Estaba pues Pedro vigilando en la prisión, mas la iglesia oraba a Dios incesantemente por él. Y cuando Herodes le iba a sacar en público, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los guardias hacían centinela ante la puerta de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor, y la claridad resplandeció en la estancia, y tocando a Pedro en el lado, le despertó diciendo: «Levántate deprisa», y las cadenas se le cayeron de las manos. Y añadió el ángel: «Cíñete y cálzate tus sandalias». E hízolo así. Le dijo: «Cúbrete con tu manto y sígueme». Salió pues e iba siguiéndole, y no se daba cuenta de que era realidad lo que hacía el ángel, antes juzgaba que todo era una visión. Pasadas la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que sale a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Y saliendo recorrieron una calle y luego le dejó el ángel. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de las manos de Herodes y burlado la expectación general de los judíos. Deo gracias». Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria tibi Domine. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Respondieron ellos: «Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas». Les dice Jesús: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Respondió Simón Pedro y dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Y Jesús respondiendo le dijo: «Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será también desatado en los cielos». Laus tibi Christi. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos hijos, hoy 29 de junio, la gran fiesta del martirio de San Pedro y del martirio de San Pablo, pilares de la Santa Iglesia Católica. San Pablo, instituido apóstol por pura acción divina, sobrenatural e infusa de Dios, gran apóstol de los gentiles, incluso enfrenta a San Pedro, que se dejaba llevar por los judíos convertidos, que creían que todavía debían seguir cumpliendo los ritos de la circuncisión de la antigua alianza. Como ellos la seguían haciendo, querían también imponerla en los paganos. Y San Pablo dijo: «No, eso no es necesario, ya está abolido». Y esa fue una de las primeras discusiones en la Iglesia, y precisamente entre los 2 más grandes de la Iglesia. Y San Pedro, sabiéndolo perfectamente, lo aceptó, aunque se dejaba quizás presionar por el contexto judío de esos primeros fieles, que todavía estaban apegados a las normas del Antiguo Testamento, y ambos fueron martirizados en Roma,
alrededor del año 67. Ambos llegan a Roma y son martirizados allí, el uno decapitado, el otro crucificado. Un golpe durísimo entonces para la iglesia incipiente en la misma Roma que San Pedro quiso abandonar por su idolatría. San Pedro llama a Roma Babilonia, porque era una Babilonia de religión, de confusión. En el cementerio de la colina del Vaticano fue crucificado y enterrado en lo que hoy es la gran basílica de San Pedro. Y San Pablo fue decapitado en Tre Fontane, cerquita de lo cual se construyó la actual basílica de San Pablo extramuros, donde fue sepultado. La tradición nos cuenta que cuando lo decapitaron, su cabeza dio 3 tumbos, de donde salieron 3 fuentes de agua. Y la Iglesia quiere magnificar este doble martirio que ocurrió precisamente en medio del paganismo en el que reinaba en Roma, el Imperio Romano, cual no ha habido nunca. El genio romano consistía no solamente en las armas y en la fuerza, sino principalmente en el legado intelectual que nos ha dejado, a saber, el derecho romano, sobre el cual se constituyen todas las leyes actuales, derivan del derecho romano. Somos herederos de ese gran legado, y la conquista espiritual y cultural que efectuó el Imperio Romano, no solamente al conquistar a los pueblos bárbaros, sino también al conquistar a sus dioses y sus cultos. Roma lo comprendió a todo. La integridad espiritual religiosa del imperio, muy ecuménica, le dio el sustrato de unión y aglutinante espiritual y religioso, según hace ver el gran historiador Fustel de Coulanges en su libro La ciudad antigua. Sostiene que esta unidad del imperio fue gracias a ese ecumenismo, a que Roma permitió que los pueblos conquistados siguieran adorando a sus propios dioses. No les hizo cambiar de dioses por los dioses romanos. Entonces Roma era una Babilonia, es decir, tenía los cultos de todos los dioses más importantes conquistados y los trajo hacia sí misma, hacia la capital del imperio, la ciudad de Roma. Y así, en ese ecumenismo religioso y político fue que llegó a ser el gran imperio que fue. La prueba está en la misma ciudad de Roma y se puede visitar hoy el Panteón de Roma con el culto a todos los dioses. Siendo señora de las naciones, servía miserablemente al error, pero esto le valió para poder llevar más tarde el cristianismo a todos esos pueblos que Roma había conquistado, que les había permitido tener sus dioses, pero una vez convertida Roma al cristianismo, también convirtió a esos pueblos, principalmente a los pueblos bárbaros del norte de Europa. En maitines de la fiesta de hoy, San León Magno dice que Roma, de ser maestra del error, se convirtió en discípula de la verdad, gracias al cristianismo. El ecumenismo fue el genio político-religioso de Roma que le dio grandeza al imperio, conquista de los pueblos a través de la religión, permitir que los pueblos siguieran con sus propios dioses, conquista entonces del culto de sus dioses, por lo cual los visitantes de Roma, que venían de esos pueblos lejanos que habían conquistado, podían encontrar en esa ciudad, en la ciudad, cada uno a su dios. Por eso San Pedro la llama la Babilonia. Y se quería ir, evidentemente, pero nuestro Señor
en una aparición le detiene y le envía a morir con él de nuevo. Pues en la aparición nuestro Señor Jesucristo se aparece como que va a morir crucificado en Roma, dándole a entender que Pedro moriría él en Roma crucificado. Y Pedro muere allí y muere crucificado, y comienza así la cátedra de San Pedro en Roma. Hasta ese momento la cátedra había estado en Antioquía, pero desde ese momento comienza a estar en Roma. Vemos entonces cómo Roma se convierte de maestra del error en discípula de la verdad por la cruz de Cristo. Porque San Pedro y San Pablo se establecieron allí, en Roma, con su doctrina, la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo, y con su martirio. Regaron el suelo de Roma con su sangre. Son entonces dos elementos muy, muy importantes por los cuales lo que le debemos a Roma, la cátedra de Pedro en Roma. Pero hoy Roma se ha vuelto al paganismo. Por un misterio de abominable iniquidad se puede regresar a los orígenes, así como la cabra, si se la suelta, siempre tira para el monte. Es lo que nos quiso decir Nuestra Señora de la Salette. Roma perderá la fe y volverá a ser la sede del anticristo, porque era la sede del anticristo hasta que llegara Pedro y Pablo. Y porque no puede ser de otro modo. Si la gloria de Roma pagana fue el ecumenismo político y religioso, la confusión de religiones que le permitió lograr una unidad, una cierta unidad, donde todo Dios era importante y era aceptado, admitido, y de allí pasó a ser cristiana, se convierte el cristianismo. ¿Qué pasa si se descristianiza? Y vuelve a lo mismo, vuelve a lo que era antes, vuelve al paganismo, a la aceptación de todos los dioses importantes de todos los pueblos conquistados. El perro vuelve al vómito. Y ahí tenemos, como por arte de magia, instaurado el reino del anticristo en Roma. Entonces Roma pasa a ser de anticristo, del paganismo, con toda la amalgama de dioses que tenían, a ser cristiana, gracias a la cruz de Cristo, gracias a la siembra de la sangre de Pedro y de Pablo, y vuelve ahora al paganismo, vuelve, como dice Nuestra Señora de la Salette, a ser la sede del anticristo. Entonces es el resurgir del Imperio Romano en ese sentido malo, en su doble versión religiosa y política, pues el falso papa que hoy está en Roma es tanto líder religioso como político, líder religioso de un falso catolicismo dedicado a un ecumenismo rabioso, una amalgama de religiones, a partir del Vaticano II, en donde se acepta la salvación por medio de otras religiones, y líder político, como dije, muy importante, o el más importante, diría, de que todos los poderes de los reyes de este mundo van a rendirle pleitesía. Todos pasan por allí. Van a Europa, o van ya sea que vayan a otra parte, al Asia, pasan y le hacen una visita de cortesía al rey político que está en el Vaticano II. Y él, a su vez, sirve a la bestia del mal con su idolatría, su falsa iglesia, y así Roma impera de un modo ecuménico, religioso, político, y eso es un hecho, nos guste o no nos guste, con tercera o sin tercera guerra, con guerra nuclear o no nuclear, como quiera, porque si llegase a haber una verdadera tercera guerra mundial, en 3 días no quedaría nada.
Serían quizás esos famosos 3 días de oscuridad, tal vez, quién lo sabe. Y después parusía. Entonces, ¿cómo se explica todo esto? ¿Cómo se explica este vaivén de Roma de ser la Roma pagana a ser cristiana y volver a ser pagana? Tiene que haber una razón teológica. La mentalidad pagana subyacente en el misterio de la iniquidad, que no puede ser reprimida, sino recién en la parusía, se está imponiendo nuevamente. Eso es un hecho. Hasta que no haya parusía, el misterio de la iniquidad sigue obrando. Entonces, no hay nada absoluto aquí en la tierra, digamos. Son los venidos de la gentilidad o barbarie con su mal pernicioso, enraizado hasta la médula, que si dejan a Cristo, quedan en su más cruda realidad de iniquidad satánica. Vuelven al barbarismo. Es un olvido de Cristo, entonces, por lo cual, como castigo, es la vuelta al barbarismo de donde habían partido. Por eso es gravísimo lo que hoy acontece en Roma, y todo esto está profetizado. Nuestro Señor nos dice en San Lucas 18:8, ¿encontraré acaso fe cuando vuelva? Mas las puertas del infierno no prevalecerán, los poderes del infierno no prevalecerán, nos dice el Evangelio hoy. Claro, como dice Santo Tomás de Aquino, eso no quiere decir que no haya herejías ni apostasías. Al contrario, quiere decir que a pesar de las herejías y de las apostasías que hay en la Iglesia, y de la última apostasía universal, la Iglesia no perecerá porque es una constitución o una institución divina, aunque formada de hombres, pero su cabeza es Cristo Rey. Eso no va a perecer nunca. Es imposible que perezca, porque es imposible que Dios deje de ser Dios. No puede ser que la cátedra de la verdad de la Iglesia se apague o se obnubile totalmente, porque hasta las piedras hablarían para proclamar a Cristo, si es que primero no lo hace la burra de Balaam. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la institución divina de la Iglesia, mas lograrán que en su constitución humana, la constitución humana de la Iglesia, sea reducida a proporciones domésticas e individuales. Y esto lo dijo un gran cardenal francés, el cardenal Pi. Quiere decir el cardenal que no se puede actuar más allá de lo doméstico en materia de autoridad, en estos tiempos caóticos en los que estamos, se refiere, ¿no?, a tiempos extraordinarios de la Iglesia en los que estamos hoy. No se puede o no hay posibilidad, quiere decir, no que no se deba, sino que no hay posibilidad de actuar más allá de los límites de la propia casa en cuanto a la autoridad. O dicho de otra manera, fuera de casa, fuera de mi casa, ya no vale mi autoridad. Y esto es así porque el pastor se ha convertido en lobo, o al menos la oveja lo percibe como lobo. Esa es la realidad. A todos nos perciben como lobos por la corrupción que hay reinante en la atmósfera. Esto explica por qué hoy, en los últimos tiempos, los verdaderos obispos huelgan, lamentablemente, y andan como necesitados de guía, como si fueran ovejas errantes, lamentablemente, cuando los necesitamos más que nunca. Una mano firme, una doctrina firme, una doctrina de verdadero padre, un verdadero padre. Pero andan necesitados de guía, esa es la realidad, como si fueran ovejas errantes. Luego toca también luchar por la propia fe, por la fe personal.
cuando hay un problema de fe o de doctrina, como sabemos que los hay tantos, de lo cual cada católico está facultado como católico que es para hacerlo. Ciertamente un católico formado, no cualquier católico lo puede hacer porque tiene que estar formado para estar facultado también. Solo que sin una guía competente se convierte en el ciego que guía a otro ciego. Esto es irremediablemente así. Está también en el Evangelio. Un ciego no puede guiar a otro ciego, necesita de una guía. Por eso está la iglesia, por eso está la jerarquía. Pero ¿qué pasa si la jerarquía es percibida como lobo? Entonces, allí se arma todo un gran problema. Un ciego no puede guiar a otro ciego, decía, lo dice el Evangelio, lo dijo Jesucristo, y ambos pueden caer en el pozo. Y es un desbarajuste, no hay otra. Y es el desbarajuste que produce la iniquidad sobre la constitución humana de la iglesia. El pastor convertido en lobo, la oveja enfrentando el error sola, enfrentándose al pastor, arañándolo, hiriéndolo, intentándole enseñar y guiar al pastor, porque el pastor en realidad es un lobo. Es un castigo, porque la corrupción de lo óptimo es lo peor. Por eso San Pedro quiso huir de Roma cuando la vio. Cuando la vio, la llamó Babilonia. Y San Pedro la vio en sus inicios y la regó con su sangre. Y también vio San Pedro, porque él escribió las cartas que escribió, vio el final de Roma, vio en lo que Roma se convertiría. San Pedro vio el Vaticano II. Sin sacerdotes, sin sacramentos. Solo mantenerse en la fe. Una resistencia irresistente. Una resistencia que no resiste, que no pasa la prueba. Castrada e impotente. Es precisamente lo que al misterio de iniquidad le interesa. Que la resistencia sea castrada, que sea impotente, que sea estéril, que pierda el tiempo buscando soluciones irrelevantes. Y de esa manera el misterio de la iniquidad la usa, la gana a la resistencia para sí mismo, para que esté de su lado, evidentemente. Es una táctica, una técnica que todos conocemos. Cómo ganar al enemigo para que esté de mi lado, o usar al enemigo para que esté de mi lado. Y es lo que quiere la Roma apóstata, una amalgama de religiones, incluida entre ellas la Santa Iglesia Católica, la más pura doctrina de nuestro Señor Jesucristo, rebajada y pisoteada entre el estiércol. Para eso la quiere. Una amalgama de religiones en donde la religión católica va a ser pisoteada como estiércol por todas las demás religiones. Eso es Roma hoy. Y quien no se define católico y quien no lucha y no dice abiertamente o no denuncia el error, termina allí, en esa amalgama. ¿Me quiero dar cuenta o no? Solamente los que estén dispuestos a mantenerse firmes en la verdadera fe perseverarán. Perseverarán. Y si Dios no abreviara los días, nadie se salvaría. Por causa de esta babilónica situación, auspiciada desde Roma por la jerarquía oficial de la Iglesia que está allí, que se dice católica, pero no lo es, sino una amalgama de religiones. Pero el ser divino de la Iglesia no muere jamás, está vivo. No ahí en Roma, no en el Vaticano, está vivo como ser espiritual. La romanidad es algo espiritual,
y no necesariamente tiene que estar allí enclavada físicamente en Roma. Es la cátedra de Pedro, infalible. Y esta prerrogativa permanecerá indefectible hasta que Cristo venga en la parusía, aunque queden tan solo un solo fiel católico. No sé si llegaremos a este extremo, tal vez queden algunos más, pero es una manera muy gráfica de describir la situación en la que terminará la Iglesia vista desde el punto de vista humano. Un solo fiel católico. El desenlace de todo esto es la parusía, como dije, y el reino de Cristo en esta tierra, que no debemos identificar con el reino de Dios en el cielo, pues para que llegue el reino a los cielos, primero se tiene que hacer la voluntad de Dios. Lo decimos todos los días en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, primero, como en el cielo, después. Que primero Cristo reine plenamente, ya que todavía no lo ha hecho, y que reine aquí en la tierra plenamente. Que haya una sola iglesia bajo un solo pastor, eso quiere decir. Eso no ha sucedido todavía en la tierra. Una sola iglesia compuesta de judíos y gentiles, todos convertidos a nuestro Señor Jesucristo. Se está en proceso, se está en el vamos hacia eso, pero no es que esté completo eso todavía. A pesar de que todos estos judíos y gentiles hayan cometido los más horrendos crímenes y apostasías, pero como digo, convertidos a nuestro Señor Jesucristo. Y después ese reino y esa iglesia, Cristo los entregará al Padre Eterno. Todo eso está profetizado. No tengo los textos porque no quiero ser largo hoy, pero se puede recurrir a los textos. Y esos son los pasos. Primero, el reino establecido en la tierra con todos sus derechos, una sola iglesia, un solo pastor. Después, en el cielo, entregado por nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. Y ese es el orden establecido por la divina sabiduría. Hay etapas, no saltarlas. Esperanza y confianza en Dios y en los hombres, en la medida en que reflejen autenticidad. Nada más. Lo único que da confiabilidad en los hombres, en la autoridad de los hombres, es la verdad de la verdadera doctrina, lo único. Y fuera de los cánones de la verdad no hay confiabilidad que se pueda exigir racionalmente de los súbditos que se intenta gobernar. Los hombres de iglesia se han paganizado como Roma, y por eso entre todas las idolatrías que hay en Roma, idolatran también la idolatría de la autoridad. Hoy, gran fiesta del martirio que consolidó a la iglesia, doble martirio. La sangre de mártires es simiente de cristianos, que esto nos advierta del peligro de querer una Roma sin cruz. Roma se hizo discípula de la verdad por la cruz de Cristo. Y esta es la lección histórica y teológica de hoy en esta gran fiesta de San Pedro y San Pablo. Que podamos perseverar, Dios lo permita, en la verdadera fe, aunque cada vez quedemos menos y menos, cada vez somos menos, poquitos, pero firmes, esperando la manifestación de la gloria de Dios. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. Ven, Nuestra Señora, San Pedro y San Pablo, hoy en el día de vuestro martirio, rogad por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.